Hola, el tema que veo hoy es la investigación biográfica narrativa en la educación. Esta tiene varias aristas o líneas de aplicación, entre ellas la formación de maestros, la investigación y la enseñanza. Dentro de la formación de maestros, el objeto es el análisis y la reflexión de la experiencia misma. Esta experiencia transforma al individuo. Podemos ver que las personas formadas en escuelas tienen un perfil determinado en sus vidas. La formación de maestro nos obliga a aprender de las escuchas. El tiempo que pasamos dentro de lo que es la escuela, en la educación, nos relacionamos con otras personas, con pensamientos distintos, costumbres diferentes, entre otras cosas, las cuales nos obliga de alguna forma a tener que escuchar y compartir con otras personas sus experiencias. Dentro de la investigación, así como la antropología, la psicología, la sociología, entre otras, derivan principalmente de las historias de vida. Estas historias de vida son el método de investigación, en los cuales tenemos testimonios orales, testigos visuales, sobrevivientes, por ejemplo, de guerras, los cuales son indispensables para la reconstrucción histórica de los acontecimientos. Es decir, que somos las historias que nos han contado. En cuanto a la enseñanza, está basado en lo primero que conocemos y cómo nos los hacen conocer. Las historias, cuentos, costumbres, tradiciones, influye principalmente las familias y las primeras personas con las cuales nos relacionamos. En este también influyen lo que son las historias de vida, testimonios orales, testigos con experiencias, entre otras. Vivimos en un país el cual ha sido sometido a la censura por un largo tiempo y el silencio de los maestros principalmente. Por ello, se reconocen o tienen más importancia en la historia las historias de bandidos o de personas que han triunfado sin esfuerzo, en vez de aquellos que han salido adelante mediante un proceso de trabajo, esfuerzo, dedicación y un sistemático trabajo. Es importante mostrar a aquellos docentes que trabajan, por ejemplo, en lugares inhóspitos y las miles de cosas que hacen para poder llegar a desarrollar el proceso de enseñanza. Es por ello que el trabajo del docente, aparte de ser enseñantes, es decir, aquellos que transmiten el saber a aquellos que quieren aprender, deben ser además verdaderos constructores de sociedad civil. En cuanto a la función de la investigación biográfica narrativa, ¿sí?, supone diferenciar una doble influencia en la emergencia. Por un lado, la explosión en la filosofía en las ciencias sociales y por el otro, la explosión en la historia y las ciencias sociales. En cuanto a la explosión en la filosofía en las ciencias sociales, se determina o se denomina el retorno al sujeto, donde el que es privilegiado es el sujeto, ya que el sujeto en el proceso que caracteriza las ciencias naturales adquiere la borraduría progresiva entre el sujeto y el objeto, es decir, que el sujeto al regresar a su lugar vuelve modificado. En cuanto a la explosión en la historia y las ciencias sociales, esta es la contracara del retorno del sujeto, en el cual ya no se privilegia el sujeto, sino la investigación de la función narrativa. En cuanto que son relatos de pequeños acontecimientos que sustraen a la historia de las grandes estructuras, en el cual las vidas de los grupos subordinados dan explosión a los estudios de las diferentes culturas. Todo esto de la función de la investigación biográfica narrativa depende o ha dependido últimamente de lo que es el capitalismo global, es decir, los cambios que han sufrido las personas en cuanto a sus estilos y modos de vida. En base al capitalismo global, el concepto de biografía se vio modificado, es decir, que dejó de ser exclusivo para los grandes personajes y pasó a ser un centro de producción de la esfera de la sociedad.
hoy en día está en manos de los excluidos de la sociedad y pasar a ser un proceso de construcción e incluso de revelación a otros. La antropología ya lo preguntaba, decía que cómo los individuos se convertían en sujetos autónomos y sociales y trataba de explicar eso. En esta función de la investigación se distingue de la sociología y la etnografía en cuanto al énfasis de devenir a través del tiempo, es decir, que la posmodernidad se ha delegado en el individuo el cuidado de producir por sí mismo el vínculo social. Según Kant, el ciudadano es soberano, autónomo, aprende por sí mismo, construye y aprende sus vínculos, no mecánicamente, sino orgánicamente en relación con la sociedad. Este vínculo social en tiempos modernos ha desplazado a la familia, las escuelas, el trabajo, entre otras, como los principales lugares donde se sociabilizaba. Este individuo contemporáneo, a diferencia de los individuos que nos precedieron, cambió su modo de vivir, es decir, su propia vida, en el cual se enalteció el individuo institucionalizado, el cual está sometido a la oferta y demanda del mercado, a la toma de decisiones en la mayor precariedad. Se ha convertido en un sujeto frágil, el cual le cuesta mucho establecer una familia, conservar un trabajo, las relaciones afectivas no son duraderas. Esta actividad biográfica que va contando lo que es la persona, no solo se suscita al campo del discurso oral y escrito, sino que se revela una actitud mental. Esta actitud mental que Pierre Bourdieu lo institucionalizó como los hábitos, los cuales son los actos relacionados a la primera infancia, al cuidado del cuerpo, a la relación entre los amigos, entre los enemigos. Estos hábitos formaron una reestructuración de vivencias. Estas vivencias no son todo lo que nos pasa, sino aquellos que nos dejan una huella. Este concepto de vivencia se antepone a lo que es la identidad, el concepto de identidad, que es un concepto rígido y estático. El trabajo biográfico supone, según Kant, un proceso de construcción de una historia de vida que toma distancias respecto a los modelos rígidos. Es un proceso inacabado. Tenemos que tener en cuenta también el espacio biográfico, que es caracterizado por la recurrencia más que por la singularidad, el nomadismo más que por el sedentarismo, la hibridación más que de los géneros que por la pureza. En cuanto a este territorio o espacio biográfico narrativo del yo, aparecen unos complementos que dejan huellas del yo, como el Facebook, el Instagram, los diarios personales, los escritos o audiovisuales, los viajes de vidas, novelas, películas y todo aquello que forma parte de nuestra identidad. Esa necesidad de contar episodios de la vida en la historia con la incertidumbre de saber si le hablamos a otra persona o no. Además del espacio biográfico, tenemos que los maestros son contadores de historias, es decir, historias de vida, historias que han formado parte de sus experiencias. Para eso necesitamos escuchar a los profesores y personas dispuestas a aprender dentro y fuera de la casa. Necesitamos también contar nuestras propias historias como investigadores. Estos hechos generan un aprendizaje colaborativo y surge de la relación con los docentes. Surgen en base a esto nuevas historias en los cuales los profesores son creadores de currículum. En este proceso de escuchar y de contar nuestras experiencias, no solamente se benefician los docentes o las personas que escuchan, sino todos aquellos que luego pueden leer las historias.
Estos creadores de currículum dan algo que hacer a los profesores, unos programas de investigación, en el cual se identifican distintas líneas. En la primera línea de investigación tenemos la narrativa y el currículo. La palabra currículum proviene del griego relativo a carrera, lo que significa guiar, conducir a alguien de un lado a otro. Esta guía o esta conducción se produce a través de la trayectoria de la formación. Con el tiempo y con todo este tema de la globalización, ha cambiado el currículum a ser un plan de estudio, es decir, un programa de contenidos de una cierta materia. Es decir, que perdió el sentido general. Nosotros conocemos el currículum como un curso de vida, una narración, como el recuento de las vidas construidas por profesores y alumnos en cuanto desarrollan proyectos de investigación o proyectos de formación conjuntas en una aula o en una clase. Estas narraciones dan cursos prácticos, son relatos de experiencias en las aulas y dan la oportunidad para los futuros docentes de dar a conocer sus experiencias educativas, innovaciones que pueden ser significativas para otras personas. En cuanto a la segunda línea, tenemos la narrativa y la formación. Esta contribuye a la narrativa de experiencia para otras personas, es decir, las autobiografías, los procesos de identificación profesional introducen en las distintas áreas de inventores o contribuidores del progreso del saber o la cultura humana. En cuanto a la tercera línea, la reconstrucción misma de la educación, este descubrimiento de nuevas fuentes historiográficas, este reconocimiento de historias orales, visuales, dramáticas, que ayudan a la reconceptualización del discurso de la historia, del relato narrativo, la utilización de fuentes orales y entre otras. En la cuarta línea tenemos la vida organizacional y de las instituciones educativas, las cuales pretenden recobrar las tradiciones críticas en las instituciones educativas juntos con reivindicar. Esta reivindicación son las voces de los actores del pasado y del presente. Como para terminar, se considera también al narrativo como un fenómeno, dicho vulgarmente, un hecho. Un fenómeno el cual es entendido como un objeto que cruza las prácticas pedagógicas, también distinguido como el método, es decir, el hacer uso de las notas de campo, de los relatos de experiencias en el campo y todo lo que sirva para formar el método de trabajo. Y el uso de las narrativas en educación, las cuales abren o expanden la vida a los otros sujetos alfabetizados, hijos de la cultura, el cual abre el campo de la cultura. Todos estos son indispensables en el recurso didáctico de los procesos de aprendizaje y comprensión de la complejidad de la enseñanza que estamos abocados todos los profesores, tanto en el campo de la educación y en conjunto en la investigación social. La biografía, la investigación biográfica en sí narrativa, es indispensable. Y como último tenemos cómo se construye un relato, es decir, cómo construir una narración por 3 niveles. El primero es la prefiguración narrativa, el segundo es la configuración y el tercero propiamente el texto narrativo. En la prefiguración narrativa aparecen las referencias reales, es decir, todo aquello que ha sido vivido o que hemos creído cuando nos han contado como experiencias reales de otras personas. Es decir, como en las aulas, los alumnos no llegan vacíos de conocimientos, sino que traen conocimientos previos,
ya sea de la familia o de grupos de socialización secundaria, ya traen algo consigo. En cuanto a las escuelas, que es una institución relativamente nueva, el individuo, además de aprender conceptos y conocimientos, aprende a convivir con otras personas, aprende reglas, a limitar sus libertades, ciertos horarios que se deben respetar. En cuanto a la configuración, es cuando uno dice como si, por ejemplo, está leyendo un libro o viendo una película y lo asume como que ya lo hizo, como que se representa a esa persona dentro de la película o como actor principal del libro que está leyendo. Y en cuanto al propiamente el texto narrado, es el saber, es el conocimiento escolar y el extraescolar, donde se realiza una mezcla. Lo que se intenta hacer es que en base a los conocimientos previos se pueda formar nuevos conocimientos, una construcción interna de nuevos conocimientos en base a los que ya trae.